Ahora vamos a empezar la clase de cinemática en una dimensión, ¿ya? Esto es un poco cortito. Sí, voy a grabar. Entonces, están viendo el PPT, ¿cierto? ¿Está todo bien con eso? ¿Ven el PPT y me escuchan bien? Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es cinemática? La cinemática es la descripción de del movimiento de los cuerpos. Esto es todo independiente de las fuerzas que provocan el movimiento, eh, las fuerzas que provocan el movimiento, como por ejemplo la gravedad, o por ejemplo puede ser alguna fuerza que usted le haga al cuerpo. Nosotros, lo único que nos concentramos ahora es la descripción del movimiento, ¿sí? Entonces, para describir el movimiento uno puede usar posición, ¿cierto? Velocidad y aceleración. En este caso, vamos a usar solamente el movimiento, vamos a describir solamente el movimiento en una dimensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque es necesario definir otras cosas para más dimensiones, ¿ya? Eso lo vamos a hacer después. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a simplificar todos los cuerpos del universo a un punto, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ratoncito, un avión, un dinosaurio, un T-Rex. Todos estos objetos, si se están moviendo y queremos hacer cinemático con eso, va a ser simplemente considerado como una partícula. ¿Ok? Solo una partícula. Por ejemplo, el sistema Tierra-Sol. El sistema Tierra-Sol tiene la particularidad que la Tierra es muy chiquitita en comparación al Sol. ¿Sí? Es muy chiquitita. Entonces, la Tierra puede ser considerado un punto que rota alrededor del Sol. ¿Sí? Y como después vamos a ver, en algún momento vamos a ver que todo cuerpo volumétrico tridimensional puede ser considerado un punto matemáticamente y rigurosamente mostrado. Pero por ahora simplemente lo vamos a creer, ¿ok? Aquí uno puede ver ahí un dinosaurio corriendo. Uno puede ser entretenido y puede comerse el ratón gigante, pero bueno. Eh, otra cosa, otra cosa importante antes de empezar con la cinemática es describir el origen. Cuando ustedes empiezan a hacer un problema, siempre, toda su vida de física, tienen que definir un origen. ¿Dónde está el cero? ¿Por qué? Porque puede ser arbitrario, puede ser diferente para... Acá tenemos 90 personas, podemos tener 90 distintos orígenes y la física debería ser la misma, ¿ya? Pero es necesario que ustedes me lo mencionen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisemos sus tareas o revisemos sus evaluaciones, necesitamos saber dónde está el origen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar un punto y vamos a colocar una O de origen, ¿ok? ¿Ya? Como yo les dije también, aquí esto voy a anotarlo en rojo, le voy a poner acá en rojo el origen, ¿sí? Siempre definirlo, ¿ok? Entonces, eh, como es el movimiento en una dimensión, solamente podemos ver objetos moviéndose en una recta, ¿ya? Solo en una recta, ¿sí? Y los que están a la derecha, vamos a definir que los que están a la derecha de nuestro origen van a ser los positivos, y a la izquierda de nuestro origen van a ser los negativos, y esto lo denotamos con una flechita, ¿ok? Em, puede pasar, no sé si uno también puede tener ganas de colocar el origen positivo, la dirección de los positivos hacia la izquierda. También lo puede hacer y también va a funcionar, ¿ya? No sé si han escuchado por ahí que la, la física es la misma para cualquier sistema de referencia y debería ser correcta para cualquier sistema de referencia, ¿ya? Entonces, también puede hacerlo, pero ojalá lo haga como nosotros le decimos. El origen y la positiva a la derecha, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? 97 personas me dicen que sí. Ok, al menos una dijo. Entonces, ¿cuál será la posición? La posición es básicamente cuánto lejos está del origen, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, acá está denotada con una raya verde. Eh,
aquí dice que la descripción del movimiento está completamente determinada si se conoce la posición en cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Si nosotros sabemos cuánto vale la posición en cualquier instante de tiempo, prácticamente sabemos todo. ¿Por qué? Porque podemos calcular la velocidad, podemos calcular la aceleración también, ¿ya? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a usar el sistema de medida MKS, ¿ya? No sé si ustedes lo conocen. Necesita metros, kilogramos y segundos, ¿ya? Entonces, ojalá que todos los problemas que hagamos en la vida, las posiciones estén en metros, el tiempo esté en segundos y la masa esté en kilogramos, ¿ya? ¿Sí? No sé, ojalá no usen pulgadas porque son unidades raras, o hectáreas, o lo que sea, ¿ya? Entonces, acá podemos decir que la posición está totalmente determinada si es que se conoce la posición en función del tiempo, ¿ya? Eh, generalmente este capítulo va a ser más como de definir cosas, porque después la vamos a extrapolar a tres dimensiones, ¿ya? El desplazamiento. Acá tenemos, sí, voy a subir el PowerPoint, no se preocupe. Vamos a sacar la pizarrita, en esta clase me gusta usar más la pizarra. Tenemos, por ejemplo, tenemos un instante inicial T1, ¿ya? En el que esta partícula puntual está en la posición X1 o en X, ¿me equivoqué? O está en X en T1, ¿no? Por lo que sé, en media, esto sí se está grabando, en media, ustedes saben, les definieron qué es una función, ¿ya? Por ejemplo, acá uno puede denotarlo como X sub 1, ¿sí? O X paréntesis T1. Esto significa que es la posición X en el tiempo T1, ¿ok? Eso significa esa notación, ¿ya? Y otro tiempo en donde, acá vamos a ponerlo, T2 es mayor a T1, ¿sí? Vamos a tener otra posición, X2, o de la misma manera que en T1, la posición X en el tiempo T2, ¿ya? Entonces, vamos a definir el desplazamiento. Acá la vamos a poner desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? X en T2 menos X en T1. Vamos a ponerle D, X en T2 menos X en T1. Lo que dice esto es que el desplazamiento es la diferencia entre la posición en el tiempo 2 y la posición en el tiempo 1. ¿Sí? Es básicamente cuánto avancé en el instante de tiempo T2 menos T1, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el desplazamiento. Puede ser positivo, ¿cierto? ¿Qué significa que sea positivo? Que la persona avanzó o se alejó del origen, ¿ya? Y negativo significa que encarnación, alguien se desmutea. Sí, positivo significa que se mueve hacia la derecha, porque también puede estar en lo negativo, moviéndose a la derecha. Todavía alguien pregunta si son vectoriales. Sí son vectoriales, pero como estamos en una dimensión, vamos a definirlo en una dimensión. Ya. Desplazamiento. Si es positivo, significa que la persona o el punto se movió hacia la derecha. ¿De acuerdo? Si es negativo, significa que se movió hacia la izquierda. ¿Ya? Uno no puede asegurar si se movió, por ejemplo, en el eje, en el eje en los positivos o los negativos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si en el tiempo T2, por ejemplo, si en X en T2 vale, no sé, menos 7? Y una cosa, todo tiene unidades de medida, ¿ya? Metros.
Por ejemplo, ix entre 1 es menos 10 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento? D es menos 7 menos 10. Esto es un hermoso 3 metros. Metros, ¿cierto? Ya. 3 metros. Por lo tanto, el desplazamiento es 3, pero sigue en el eje negativo, ¿ya? Entonces, lo que significa esta cantidad es que o se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda. Si es positivo, se mueve a la derecha, y si es negativo, se mueve hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Entendieron? El PPT lo voy a subir a un curso por si acaso. No se preocupen. Ya. Voy a borrar. También está grabado, así que no se preocupen, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la velocidad media. Entonces, vamos a definir x de t maldición. X de t como la posición en todo t. Esa es la posición en función del tiempo de una particulita, ¿cierto? Entonces, si tenemos dos tiempos distintos, igual que en delante, t2 y t1, con t2 mayor que t1, ¿sí? La velocidad media, vamos a definirla así, con una rayita encima. Generalmente media es promedio, entonces el promedio se define así, como la posición en t2 menos la posición en t1 dividido t2 menos t1, ¿ya? ¿Qué es velocidad? ¿En qué se mide la velocidad? La velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿sí? Si yo no me acuerdo cómo se define la velocidad, veo las unidades. O sea, uno siempre dice, no, en el auto voy a 100 kilómetros por hora. Si soy choro, voy a 200 kilómetros por hora. Ya, kilómetros por hora. ¿Qué significa kilómetros por hora? Significa una distancia dividido en una unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, las unidades te dicen cómo es, cómo se define la función, ¿ya? En este caso, la velocidad media es metros dividida por segundo. Por lo tanto, arriba tiene que tener algo que tenga unidades de metro y abajo algo que tenga unidades de segundo, ¿ya? En este caso, lo que está arriba es lo mismo que definimos anteriormente, es el desplazamiento, ¿cierto? Esto es igual a D, el desplazamiento dividido T2 menos T1, ¿cierto? ¿Qué significa esta división? Es el desplazamiento que hubo entre T2 y T1, ¿cierto? ¿Cuánto se movió en un intervalo de tiempo? ¿Ya? Globalmente, esta cantidad me dice cuánto me moví, cuánto, de forma global, cuánto es mi velocidad, ¿ya? No ve, no ahonda fino en las mediciones de la velocidad, en los cálculos de la velocidad, porque yo lo único que sé es un promedio, ¿ya? Un promedio relativo, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá la PPT, de velocidad media, se mide en metros por segundo, ¿ya? No pulgada dividido en kilosegundos, ¿no? Metros por segundo, ¿ya? ¿Qué representa esta cantidad? Representa la velocidad promedio que tuvo el auto. El auto pudo acelerar, desacelerar entre medio, pero eso no mide la velocidad. La velocidad media no ve esas cosas, solo ve el final y el inicio, nada más, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? Señores, a ver, Camila Estudillo 8, ¿puede desmutearse? Camila Estudillo, ¿está viva? Hola. 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 Pregunta, ¿qué pasa cuando la velocidad es constante? ¿Qué pasa con la velocidad media? Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo?
aumentando el nivel de cuánto se va de desplazamiento y a la vez la cantidad de tiempo puede ser constante. Si sí, sí, bueno, sí, gracias. Eh, Ya, ya. ¿Qué pasa cuando la velocidad es constante? Sí, Camila dio una idea. La velocidad es constante significa que bueno, no hay aceleraciones entre medio, ¿cierto? No hay aceleración entre medio, entonces básicamente este V promedio se transforma en una constante. ¿Ya? No dice casi nada. Mm, ¿Qué viene después? Un segundo. Posición en función del tiempo. Ya. Yo dejaría la clase hasta acá. ¿Sí? Son las 11:40 y la dejaría hasta acá porque ya después entramos en algo más entretenido. Me dijo alguien. Sí, seguimos el viernes. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Voy a agregar una diapositiva. Em, lo que viene voy a ponerle. Ya, esto va para lo siguiente, ¿ya? En este momento se acaba la clase y voy a parar la grabación.